¿Listo? Listo. Bueno, bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Ya vamos a terminar esta parte de los conceptos. Otro concepto súper importante es en microbiología es la diferenciación. ¿Sí? La diferenciación, como lo marca aquí en la diapositiva, es el proceso por el cual una célula cambia sus características y funciones para convertirse en un tipo celular más especializado. Durante este proceso, la célula activa o desactiva ciertos genes y como resultado modifica su forma, estructura interna y su rol dentro del organismo o comunidad microbiana. ¿Sí? Por ejemplo, hay diferenciación en seres humanos, en células humanas, células eucariotas, ¿sí? En organismos multicelulares. Por ejemplo, todas las células del cuerpo humano provienen de una única célula, que es el cigoto durante la gestación, ¿sí? A medida que esta se divide, las células se diferencian en tipos especializados, por ejemplo, células musculares, células nerviosas, células de la piel, células óseas, células cerebrales. Cada tipo de célula tiene una forma y función distinta, aunque todas parten del mismo ADN. O sea, el mismo ADN presente por primera vez en el cigoto, sí, se va diferenciando a medida que se va dando el proceso de gestación, de manera que podemos eventualmente generar células de diferente condición, de diferente morfología. Un ejemplo también es en las levaduras para hacer pan. Cuando se usa levadura, como por ejemplo Saccharomyces cerevisiae, para hacer pan, la Saccharomyces cerevisiae es una de las levaduras más populares en el mundo. Es la levadura a partir de la cual se produce la mayor parte del alcohol para consumo humano. Se trata de un proceso con células vivas. En condiciones normales, cuando hay oxígeno y azúcar, estas células se comportan de una forma. Fermentan el azúcar, fermentan los carbohidratos, ¿sí? Y liberan dióxido de carbono, haciendo que el pan suba, que la masa se expanda, ¿sí? Entonces, todos esos poros que vemos en el pan realmente es dióxido de carbono, ¿sí? Inicialmente en la masa, ¿no? Pero si, por ejemplo, las condiciones son diferentes, si las condiciones cambian, por ejemplo, si hay poco oxígeno o hay estrés, por ejemplo, una temperatura alta o falta de nutrientes, algunas células de levadura pueden cambiar su comportamiento para adaptarse a nuevos entornos, por ejemplo, un entorno más caliente o a un entorno de sustrato limitante. En ciertas condiciones incluso pueden formar estructuras más resistentes o modificar su metabolismo, ¿sí? Este cambio de estado funcional o estructura es una forma de diferenciación. Una forma de diferenciación también bien común se da, por ejemplo, en los procesos de digestión anaerobia. Un proceso de digestión anaerobia es un proceso en el cual las células viven en un entorno de oxígeno molecular ausente, ¿sí? Sin embargo, las células se pueden adaptar a diferentes tipos de cantidades de oxígeno diluido en el medio. Hay, por ejemplo, anaerobios facultativos, ¿sí? Anaerobios facultativos son microorganismos que, si bien viven en entornos anaerobios, pueden permitir la presencia de cantidades menores de oxígeno disuelto, ¿sí? Y conforme en un proceso de digestión anaerobia, por ejemplo, en una laguna, donde inicialmente había agua estancada, por ejemplo, una laguna de estabilización de lodos, por ejemplo, inicialmente, cuando se empieza el proceso de degradativo, la laguna tiene oxígeno disuelto que eventualmente está disponible para otras formas de vida microbiana o multicelular. Pero conforme adicionamos nutrientes a esa agua, sin renovar el agua, entonces comienza a darse una degradación de estos nutrientes. Por ejemplo, demanda química de oxígeno o materia orgánica, nitrógeno amoniacal o algunas especies fosfatadas, pero principalmente nitrógeno amoniacal y materia orgánica.
caracterizada como demanda química de oxígeno. Cuando los microorganismos empiezan a consumir eso, evidentemente también empiezan a consumir el oxígeno disuelto, hasta que después de un determinado tiempo el ambiente se vuelve anóxico o anaerobio completamente en ausencia de oxígeno. Entonces los microorganismos que eventualmente estaban en una condición anaerobia facultativa mudan a través del concepto de diferenciación a a microorganismos anaerobios estrictos. Más adelante vamos a ver esa clasificación de los microorganismos. ¿Sí? Eso pasa muy común en lagunas de estabilización de lodos o reactores anaerobios. ¿Sí? Al principio hay una gran presencia de facultativos, de anaerobios facultativos que resisten pequeñas cantidades de oxígeno disuelto y posteriormente, al consumir ese oxígeno disuelto, ¿sí? El entorno, los microorganismos mudan a convertirse en anaerobios estrictos. Entonces, ¿cuál es la idea clave del concepto de diferenciación? ¿Sí? La diferenciación permite que una célula o un organismo se adapte a nuevas funciones o condiciones dependiendo de su entorno, transformándose en una versión especializada para una tarea específica. ¿Sí? Es como si una célula generalista entrenara para hacer un trabajo en concreto. ¿Sí? Es algo similar. Entonces, las células pueden adaptarse a diferentes entornos a través del concepto de diferenciación. Y uno de los últimos conceptos que estamos viendo es la del intercambio genético. Seguramente muchas veces hemos oído hablar de este concepto, intercambio genético. ¿Qué es el intercambio genético? Es el proceso mediante el cual un organismo recibe material genético de otro organismo, ¿sí? Lo que puede modificar sus características. En microbiología, este proceso es especialmente común entre bacterias principalmente y no requiere de reproducción sexual. O sea, no se transfiere material genético a través de reproducción sexual, ¿sí? Sino a través de otros mecanismos. Es importante el intercambio genético porque permite a los microorganismos adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo resistencia a los antibióticos, producir nuevas enzimas y adaptarse a entornos difíciles. ¿Qué genera, por ejemplo, la diferenciación para que un organismo se adapte a un entorno completamente anaerobio? Pues el intercambio genético. Pues, por ejemplo, hay tres formas principales de intercambio genético. La conjugación, la transformación y la que llevan a cabo los virus, que es la transducción. La conjugación consiste en que una bacteria transfiere ADN a otra a través de un puente llamado pili, de un puente. La transformación es que la bacteria recoge ADN del medio ambiente, ¿sí? Recibe la información y la codifica dentro para ya sea adaptarse a su nuevo entorno. Y la transducción, que es que un virus transfiere ADN entre, por ejemplo, entre bacterias. El virus infecta a las bacterias, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante, un poco más a fondo esto. Entonces, ejemplos de intercambio genético, ¿sí? Bacterias, ejemplo uno, bacterias compartiendo resistencia a antibióticos. Es un ejemplo de conjugación. Imaginen que una bacteria que ha desarrollado resistencia a un antibiótico, por ejemplo, la penicilina, ¿sí? Esa bacteria puede transferir un fragmento de ADN con esa información de resistencia a la penicilina a otra bacteria, incluso si es una especie distinta. Ahora ambas bacterias ahora son resistentes al antibiótico, ¿sí? Ese tipo de intercambio ocurre frecuentemente en hospitales y es una razón por la cual el mal uso de antibióticos puede generar bacterias súper resistentes. O sea, cada vez una de las líneas de investigación potentes en cuestión farmacológica y biotecnológica es generar nuevos antibióticos, ya que los organismos cada vez están siendo más resistentes a los antibióticos clásicos, ¿sí? Y eso se debe a que nos autorrecetamos, ¿no? Siempre que, por ejemplo, nos duele la garganta y comenzamos
a, a segregar flemas, siempre lo vemos como, tienes infección en la garganta, y no propiamente es cierto. Y siempre tomamos antibiótico para ello, ¿sí? Ejemplo número dos, transformación bacteriana al estilo de absorber ADN. Es un ejemplo del segundo